El día de hoy vamos a iniciar un nuevo bloque de contenido y este bloque pues tiene algunas particularidades bien interesantes. Vamos a trabajar en el tema de construir o volver a resignificar estos conceptos que nos enseñaron en el colegio y en la universidad, algunos sobre si el periodo prehispánico fue enseñado de la manera correcta o no. Pero vamos a hablar primero que nada de qué es un periodo prehispánico o qué es el periodo precolombino. Se nos enseñó desde que estábamos en la escuela de que los españoles descubrieron América y que los españoles descubrieron Honduras. Todos sabemos la historia, nos vestíamos como el indio Lempira, desfilábamos con cuadros folclóricos en los desfiles patrios y se nos enseñó a respetar esta fecha como una especie de cosa positiva, ¿no? De que los indios se comían unos con otros y de que adoraban dioses falsos y que los españoles trajeron la Biblia y trajeron al Dios verdadero, al Dios cristiano, y que todo lo que había atrás tenía que ser dejado justamente atrás. Y bueno, pasaron 3 siglos de periodo colonial, el himno nacional, creo que todos lo hemos recitado en el sexto grado, dice, por 3 siglos tus hijos oyeron el mandato imperioso del amo. Y no terminamos de entender qué había antes. Por otra parte, cuando vamos y viajamos por Honduras, se nos ha metido en la cabeza y la derecha se ha encargado de meternos eso en la cabeza, de que los hondureños descendemos de los mayas y que Copán era como, que así como Copán eran todos los pueblos de Honduras y de que nosotros descendemos de los mayas. No sé si alguien aquí todavía sigue creyendo eso. El asunto es que esta idea de hablar del periodo precolombino en 2 clases, básicamente es para explicarles un poco por qué Honduras, por qué el territorio hondureño, quiénes estaban antes, por qué no solo Copán es importante y vamos a tratar de descopanizar esta idea sobre lo que era Honduras. Entonces, les voy a poner este mapa que ven ahí. Si transponemos este mapa al mapa territorial del país con los 18 departamentos, yo creo que se encontrarían algunas similitudes y algunas diferencias. Este mapa es producto de una serie de estudios muy largos que realizó la doctora Gloria Lara Pinto en compañía de su esposo George Hasseman y Fernando Cruz Sandoval, un antropólogo guatemalteco. Ellos publicaron un libro que se llama Los Indios de Centroamérica y explicaron muy bien, con base en estudios lingüísticos y arqueológicos, sobre las provincias que habían en Honduras durante todo este periodo. Entonces, básicamente, si vemos, se puede decir que el territorio hondureño estaba lleno de pueblos. Hoy en día no nos imaginamos eso, ¿verdad? No nos imaginamos un territorio hondureño en donde hay varias culturas y en donde todos estamos, básicamente somos los mismos. Ese es el discurso del Partido Nacional sobre todo. Todos somos hondureños y todos nos aborcamos en la misma cobija, pero están matando a los garífunas, están matando a los líderes indígenas lencas, están matando a los tolupanes. Entonces sigue este modelo de asesinar a estos pueblos, que son los pueblos que estaban aquí antes, en el caso de los tolupanes sobre todo, antes de que llegaran los españoles. Entonces, aquí tenemos 2 conceptos que queremos hablar. El discurso de hegemonía, que es un discurso elaborado por un filósofo italiano, Antonio Gramsci, y él habla sobre la hegemonía como el predominio de un grupo o clase social sobre otro, y que se instala a través del sistema educativo, la religión y los medios de comunicación. Este discurso se disfraza o se permea a través de narrativas, ¿no? Y estas narrativas, pues, es el origen y del desarrollo de un acontecimiento a partir de sus propios valores. Las narrativas se van alimentando. Entonces, a nosotros nos metieron en la cabeza de que el territorio hondureño estaba vacío y que los españoles vinieron, barrieron con lo que había y que lo que había era malo, ¿no? Incluso se nos narra la muerte de Lempira como defensor del territorio hondureño y se nos dice que Lempira pues no era tan importante, pero no se nos habla de la lucha subyacente de Lempira, ¿no? Se nos dice era defensor de Honduras, como que si Honduras existiese antes de que llegaran los españoles. Entonces todas estas narrativas y toda esta hegemonía que se construyó pues ha venido a imponernos y a enseñarnos mal lo que nosotros somos como hondureños.
¿Cuántos de ustedes aquí creen en el empacho? ¿Cuántos de ustedes aquí creen en el mal de ojo? ¿Cuántos de ustedes aquí creen en la llorona? ¿Cuántos de ustedes aquí creen en el color rojo, ponerle a los bebés para el mal de ojo? ¿Cuántos de ustedes creen que los eclipses dañan a las mujeres embarazadas? ¿Cuántos de ustedes se han purgado? ¿Cuántos de ustedes les ha dado el mal de puerco? ¿Cuántos de ustedes han bebido hierbas para sanarse? ¿Quién les dijo que esas hierbas existen? Entonces, todo ese inconsciente, todas estas cosas que ustedes tienen un origen en el periodo prehispánico, porque son creencias prehispánicas. Cada vez que ustedes oyen la llorona en sus pueblos, están escuchando un espíritu prehispánico. Cada vez que ustedes creen en el empacho, están creyendo en una enfermedad que era muy común en el periodo prehispánico. De hecho, ningún médico dentro de la ortodoxia cree en el empacho como tal. O cuando ustedes ven que sus primas o mujeres o mamás panzonas salen a saludar el eclipse de la luna, están creyendo en algo prehispánico. Entonces, esa esencia de lo prehispánico sigue ahí, sigue en nuestro subconsciente. Y los españoles vinieron y trataron de destruir eso, pero no pudieron. Y es importante que nosotros hoy recuperemos esta memoria para decolonizar y despatriarcalizar la forma en la que nos vendieron nuestro pasado. Del mismo modo, ¿por qué los hondureños somos tan sumisos? ¿Por qué somos tan taimados? ¿Por qué otros pueblos se liberan más fácilmente que nosotros? ¿Por qué cuando vamos a un lugar nos sentamos en la parte de atrás del lugar donde estamos? ¿Por qué ponemos el pie en la pared? Todas esas son costumbres coloniales. ¿Por qué las catedrales tienen las puertas gigantescas? Porque se le decía a los indios que tenían que escuchar la misa en la calle y que se tenían que sentar en la parte de atrás. Y seguimos reproduciendo esos vicios coloniales. ¿Por qué somos tan taimados, tan mojigatos? O sea, en general, ¿por qué nuestra idiosincrasia es una idiosincrasia para la obediencia, para la opresión o para la sumisión? Eso se origina en el periodo colonial, que vamos a estudiar más adelante. Pero hoy vamos a hablar un poco sobre los periodos y etapas de la cultura prehispánica en Honduras. Antes de la conquista española, pues Honduras había un montón de culturas o de grupos humanos que estaban organizados más o menos en diferentes lugares del terreno. Y ya vamos a ir viendo algunos lugares que probablemente ustedes han pasado por ahí y dicen, yo estuve por ahí, pero no sabía esto. Importante conocerlo. Cuando el país, una de las cosas que uno se pregunta o que los sociólogos se preguntan es ¿por qué en Honduras hay tantas diferencias en las regiones? Uno va a Santa Bárbara y siente que la gente es diferente a la gente de Olancho o a la gente del Paraíso o los sureños. ¿Por qué existe ese regionalismo tan fuerte en Honduras? Bueno, esto tiene un origen prehispánico. Vamos a ver cuáles son las culturas más antiguas. Decirles que pues la presencia o la evidencia más antigua que hay de humanos en Honduras está en la cueva o el abrigo rocoso del Gigante, que está en la estanzuela en Marcala La Paz. No sé si alguien de aquí ha podido ir. Este abrigo rocoso había sido habitado entre los años 14.000 y 19.000 a.C. Inicialmente se pensó eso. Pero luego se hicieron pruebas de carbono 14 y sabemos que los primeros o los más antiguos rastros de personas ahí tienen 9.500 años de antigüedad. Entonces, cuando les pregunten, ya saben que hace 11.000 años, porque es antes de Cristo, ¿no? 11.000 años antes de nosotros hoy en día, había personas en Honduras que mataban animales, que cazaban y que ya estaban viviendo en el territorio hondureño como tal. Eso nos dice de que la presencia nuestra, humana, en este país no llegó con los españoles. No fueron los españoles los primeros en llegar. Entonces, cuando ustedes vienen y reproducen ese discurso, yo soy descendiente de europeos y yo soy descendiente de tal, usted tiene el pelo colocho, tiene los labios grandes como yo, tiene problemas de calvicie o tiene rasgos parecidos a los de algún indígena en América Latina, entonces es porque usted, aunque se ufane y presuma de ser español o de ser europeo, usted tiene esa raíz indígena y eso la tenemos todos. Y ese origen pues está y se remonta hace 11.000 años, ¿verdad? Así que entre 11.000 años pasaron básicamente unos 8.000 años en que estos pueblos, cazadores, recolectores, se fueron organizando y organizando y organizando y la organización fue creciendo. Llegamos al periodo formativo, ¿no? Y el referente más antiguo que tenemos es el cementerio de Talgua, que es el más antiguo del país. Es un cementerio
cuyos rastros humanos más antiguos tienen 3000 años de antigüedad. Entonces sabemos que en Talgua había humanos ya haciendo enterramientos o con una cultura lo suficientemente avanzada como para enterrar a las personas dentro de una cueva, como para pintar cráneos, como para dar ofrendas mortuorias. Esta gente creía en espíritus, creía en la vida en el Maya. Entonces el Talgua puede ser como nuestro puente más cercano hacia lo que podríamos llamar una sociedad estratificada, en donde ya hay, por así decirlo, división de clases. Ya hay clases en el sentido de que ya hay personas dedicadas a curar enfermedades, los chamanes, hay personas dedicadas a conectar con el más allá, son sacerdotes o protosacerdotes, y hay personas que se dedican pues obviamente solo a la guerra y a la conquista de otros pueblos, porque también se han encontrado en Talgua restos de herramientas y de armas, ¿no? Este cementerio pues está casi cerrado al público, pero cuando uno va a las cuevas de Talgua, no sé si alguien de acá ha podido ir, puede encontrar los restos arqueológicos de este asentamiento, que es el cementerio más antiguo de Honduras y de Centroamérica, ¿verdad? Esta historia me gusta contarla siempre en las clases porque es fascinante. En el año 2001, un niño en la aldea de Hato Viejo, en Catacamas, se fue a meter a una cueva en un cerro. Y cuando se metió en la cueva, encontró esa estatua que ven ustedes ahí. Es una estatua así, más o menos de unos 15, 20 centímetros. Y resulta que la estatua, bueno, este niño la fue y se la dio al papá, y el papá era amigo del alcalde de Catacamas, y el alcalde de Catacamas la llevó al Instituto de Antropología, y adivinen qué. Esa estatua tiene 3 características bien interesantes. Primero, la estatua es de jade, una piedra preciosa en el mundo precolombino, aunque se ve negra, en realidad es de jade. El segundo dato que les voy a dar es que esta piedra tiene rasgos olmecas. Y el tercer dato es el más importante. Los olmecas no vivían en Honduras, vivían en el centro de México, y fueron una sociedad que vivió hace aproximadamente unos 3000 años de antigüedad. Entonces, esta estatua es la prueba fehaciente de que mexicanos o gente que vivía en el centro de México tenía contacto con gente de Honduras hace 3000 años. ¿Y qué es lo que vuelve importante? Bueno, la estatua se volvió famosa, salió en la portada de varias revistas arqueológicas famosas. ¿Y qué hace una estatua olmeca de hace 3000 años en el centro de Olancho? Bueno, haciendo lo que los pueblos hemos hecho siempre: intercambiar, comerciar, hacer esas redes de productos y de intercambio de productos. Por eso es que esta tesis de que no podemos emigrar, de que no podemos irnos a Estados Unidos, de que no podemos cruzar México, de que no podemos cruzar Guatemala, es una tesis implantada por el imperio, porque estas tierras siempre han sido tierras de intercambio. Centroamérica y Honduras sobre todo ha sido un sitio de paso para todos los grupos humanos que han vivido o que han cruzado de norte a sur o de sur a norte. Así es que no nos pueden negar ese derecho de emigrar, porque tenemos derecho a emigrar, porque siempre lo hemos hecho. ¿Desde hace cuántos años les acabo de decir acá? 3000 años, ¿verdad? Bien. El siguiente sitio es el sitio de Yarumela, es una aldea en las afueras de La Paz. Yarumela pues es un sitio también antiguo de ese periodo, y lo interesante de Yarumela es que esta gente ya construía pirámides, por lo tanto creía que había una forma de llegar a los dioses allá arriba, y tenía un sistema muy estratificado de organización. No sabemos qué pueblo fue el que pobló Yarumela, pero sí sabemos que estaban influidos por culturas como la Olmeca, por ejemplo, y por la cultura maya en su etapa temprana. Eh, y lo que sabemos es muy poco, porque también en Honduras el discurso mayista, el discurso copanizante, ha dicho que solo Copán existía y que aparte de Copán no había nada. Entonces sitios como Yarumela fueron olvidados. Y ahí están para que uno los visite, pero no se ha hecho esa gran reconstrucción arqueológica que vimos o que vemos en Copán. También tenemos el sitio de Los Naranjos, que está a la orilla del lago de Yohoa, un sitio enorme, pero que fue dinamitado en los años 50, 60, y que solo se restauró una pequeña parte. La gente de Los Naranjos sabemos que también estaba influenciada por los mayas, y que probablemente tuvo contactos con las ciudades mayas guatemaltecas, y que fue una sociedad sofisticada, ¿no? Con rituales funerarios y con juegos de pelota y todo lo demás.
Playa de los Muertos es un sitio, un asentamiento cerca del río Ulúa, para aquellos que son de San Pedro y que dicen, bueno, que había en San Pedro antes de que hubiera todo esto que vemos hoy. Bueno, pues había ahí sitios, asentamientos avanzados. De hecho, cuando los españoles llegan al Valle de Sula, había una población significativa, ¿no? Entre cerca de 50,000 personas, dice Consenius, y hay datos que son como más optimistas que eso. Llegamos al periodo clásico y ahí es donde vemos sitios como el de Cerro Palenque, por ejemplo, que también está en el Valle de Sula y muy cerca del lago de Yohoa, el Valle de Sulaco, la cuenca del Sulaco, el Valle de Toro, toda esa región tiene una gran cantidad de sitios arqueológicos. Cuando uno va a Jesús de Otoro y le pregunta a la gente, ¿usted ha encontrado piedras antiguas? Todo el mundo en su casa tiene piedras antiguas. Y encima hoy es un valle de aluvión, es un valle para sembrar arroz. Entonces toda la gente de Jesús de Otoro, cuando escarba para sembrar arroz, encuentra cosas, porque ese valle estaba lleno de gente en el periodo precolombino. Esta gente pues llegó a construir varios sitios arqueológicos que no han sido estudiados. Y como les digo, seguimos sin saber quiénes eran los pueblos que habitaban ahí hasta el periodo posclásico, ¿no? Que llegan a formarse las culturas que hoy vemos, que son los grupos étnicos, o por así decirlo, las culturas prehispánicas de Honduras, que son los chortis, los lencas en Occidente, los tolupanes que vivían en el centro norte de Honduras, los pech que vivían en Olancho, gracias a Dios, y las islas de la bahía, los lencas que vivían en Occidente y centro, y los chorotegas en el sur, y había otras culturas también. Lo que pasa es que como no se ha estudiado, debido a que, insisto, Estados Unidos nos obligó a estudiar Copán de 0 a 100 y nos hizo olvidarnos de estos otros espacios, y como no tenían esa monumentalidad de Copán, nadie los ha estudiado luego, y nunca hay fondos para estos, y sitios como Las Vegas, por ejemplo, en el Valle de Comayagua, en el Postclásico, que es un sitio ceremonial bien interesante porque es una residencial la que construyeron ahí, y cuando estaban haciendo las casas encontraron hornos de cerámica y han encontrado cantidades exageradas de estatuas y de la cultura que vivió ahí. Entonces, la discusión que tenemos aquí, ¿qué consecuencias trae la instalación de determinadas narrativas en nuestra apreciación de la historia y de nosotros mismos o nosotras mismas? Tenemos en cuenta la invisibilización de las culturas, las limitaciones del eurocentrismo en cuanto a quienes estaban dotados con carácter de humanidad. ¿Por qué es importante revalorizar nuestra cultura ya no a partir de quienes nos colonizaron, sino nosotros mismos? Y pensar la posibilidad de que las cosas sean de otra manera a partir de la apropiación de nuestra historia y nuestra cultura, a partir de valores nuevos. O, dicho sea de paso, ¿quiénes de ustedes sienten la valentía o tienen la valentía de decir, yo tengo raíces indígenas y me siento orgulloso de tener raíces indígenas? Porque sencillamente no es porque esté de moda ser indigenista o no es porque esté de moda rescatar eso, sino porque son nuestras raíces. Y en la medida que nosotros creemos en estas cosas y ante un sistema que nos obliga a amar cosas extranjeras, a construir casas con estilo extranjero, ya nadie construye casas de bareque en Honduras, ya nadie se pone balandrán en Honduras, solo unos cuantos jicaques, y seguimos usando tejidos lencas porque se ven bonitos, pero no porque nos guste apropiarnos de ello. Entonces, todo este discurso de que nos han querido imponer estas culturas a la fuerza, pero no para respetarlas y no para sentirnos adheridos a ellas, sino como para apropiarnos, eso se llama apropiación cultural, apropiarnos de lo que estas culturas tienen. ¿En qué momento pasó eso y cómo podemos revertirlo? Nosotros como partido enseñamos eso, que no tenemos que apropiarnos de lo que los pueblos indígenas y afrohondureños han hecho, sino sencillamente tenemos que asumir que somos parte de esa construcción de la hondureñidad permanente en donde todos los pueblos cabemos. ¿Es Honduras un pueblo plurinacional en donde hay varias naciones y varios pueblos? Sí podríamos decirlo, pero hemos destruido tanto a esos pueblos, les hemos invadido las tierras, les hemos quitado las tierras, el Estado los ha ignorado por completo, el Estado es el culpable de que los lencas perdieran su lengua, por ejemplo, durante la reforma liberal. Entonces, ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿Es prudente en el siglo XXI rescatar a estos pueblos? Bueno, yo creo que ejemplos como el de la nación plurinacional de Bolivia, el Estado plurinacional de Bolivia, nos llaman mucho a la reflexión, ¿no? Bolivia fue un Estado que admitió constitucionalmente que era un Estado plurinacional, algo que también ya había hecho Nicaragua en tiempos de la Revolución Sandinista y que lo reafirma
pero no con el énfasis y con la importancia que le ha dado Bolivia a los pueblos indígenas. Y todos los pueblos latinoamericanos tienen esta discusión, ¿no? De que, ¿qué es lo que había antes en Honduras? Ya no vamos a ir a ciudades precolombinas, no vamos a ir a Yarumela a jugar juego de pelota, pero sí podemos ir a Yarumela a valorar lo que hay ahí, para sentir que nuestro orgullo no necesariamente tiene que provenir del invasor colonial, sino de lo que había antes y que era interesante y que era importante. Entonces, no sé si alguien quiere hablar. Dentro de la declaración de principios de nuestro partido dice: asumimos la soberanía popular como instrumento para revertir el orden de cosas e instaurar una democracia participativa, directa y popular. Y esa democracia pasa por aceptar a estos pueblos, ¿no? Todos recuerdan ese episodio en el que el presidente Zelaya le regaló un burro palmerolo a un líder jicaque. No sé si recuerdan eso, pero es importante que recordemos que constantemente dentro de Libre ha habido líderes que luchan. Berta Cáceres, por ejemplo, porque se respeten los espacios. Cuando Berta decía, vamos a ganar la lucha, me lo dijo ¿quién? Me lo dijo el Río. ¿Cómo es que esta mujer en 2016, en 2015, dice algo que su pueblo viene creyendo desde hace 3000 años atrás? Entonces, ¿ha muerto el periodo prehispánico? No, ahí están esas reminiscencias, están esas raíces, hay que conocerlas, valorarlas y tomarlas como propias y asumirlas para sentirnos más orgullosos de lo que somos y no de lo que nos intentan imponer. Entonces, hasta aquí mi participación.